Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Giovanca Chambi, soy maestra de quinto de primaria. Hoy avanzaremos lo que es el texto en el área del lenguaje y comunicación. Les invito a atender este tema. Ahora sí, niños, vamos a aprender lo que es el texto y para eso tenemos que conocer el significado del texto. Veámoslo en la pantalla. El texto es una unidad comunicativa fundamental porque esto es parte de todo ser humano, ¿no? También vamos a ver que el texto está formado por varias oraciones. Cuando uno habla, dialoga, está formando muchas oraciones. También vemos que el texto debe tener un uso adecuado del léxico. ¿Qué quiere decir? De la forma de hablar. El texto debe ser algo coloquial, vulgar, oculto, de acuerdo a la circunstancia que uno va a desarrollar el texto, ¿ya? El texto debe tener coherencia y cohesión. ¿Qué quiere decir? Que tiene que comprenderse. Vamos a ver que también el texto debe ser con una finalidad comunicativa. Todos los textos tienen esta finalidad, porque todos los textos pretenden comunicar algo, ¿no? De diferente forma. Y eso es lo que ahora vamos a comprender, los diferentes tipos de texto que existen. Por ejemplo, tenemos los textos descriptivos a manera de pincelada. ¿Qué son los textos descriptivos? Son las guías turísticas. Cuando uno viaja, bueno, tenemos unas guías que nos ayudan a encontrar algunos lugares. También tenemos las descripciones literarias, los diarios, los reportajes. Otro tipo de texto que tenemos son los textos expositivos. Los libros de texto, los diccionarios, los artículos divulgativos, ese es otro tipo de texto. También existen los textos argumentativos. ¿Cuáles son los textos argumentativos? Los artículos de opinión que encontramos en los periódicos, los discursos, los ensayos que realizamos en la escuela, los análisis comparativos, ¿no? Y bueno, también las valoraciones. Otra forma de texto que tenemos son los textos dialogados. ¿Cuáles son los textos dialogados? Las entrevistas, ¿no? Lo que vemos en la televisión cuando están entrevistando los reporteros o cuando también como estudiantes hacemos entrevistas a padres de familia, al director. Esas son las entrevistas, son textos dialogados. Otro que pertenece a los textos dialogados son las obras de teatro, que muchas veces también lo hemos visto en la tele y también ahí en los libros, ¿verdad? Y bueno, las conversaciones que tenemos. También tenemos en los tipos de texto, los textos narrativos. ¿Cuáles son los textos narrativos? Son los cuentos, los textos de historia, los chistes, y a estos son a los que nos vamos a enfocar hoy, a los cuentos, que es un texto narrativo, ¿ya? Y todos los cuentos o todos los textos narrativos tienen la estructura de tener tres partes, que son presentación, nudo y desenlace. También le decimos al cuento inicio, nudo y desenlace. El texto narrativo es un relato de una historia real o ficticia. Entonces, de ahí es de donde surgen los cuentos. Ahora vamos a ver cómo realizar un cuento, ¿sí, queridos niños? Pero antes, también quiero que me ayuden a identificar qué tipo de texto es este. A ver, vamos a atender, dice. ¿Sabes cuál es el animal que come por la cola? Dice el niño. ¿Que come por la cola? Dice. No lo sé, dice Snoopy. A ver, pues pasemos. Dice, todos, porque ninguno se quita la cola para comer, y el Snoopy se mata de risa, ¿no? Porque ningún animal se quita la cola para comer. Vamos. Ahora vamos a ver, ya que tenemos esto, ¿qué tipo de texto es este? ¿Qué hace ese niño con Snoopy, no? ¿Y qué le cuenta el niño? A ver, respóndame, queridos niños. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué tipo de texto es? Pasemos. Vemos, es cierto, están dialogando. Snoopy y el niño están dialogando. ¿Pero qué le cuenta el niño? ¿Le contará un cuento? ¿Le contará una noticia? Le cuenta un chiste. Ese también es un tipo de texto narrativo. Ahora vamos a ver las características del cuento. El cuento, como hoy lo vamos a trabajar, tiene que ser un cuento cuando lo realicemos breve,
¿ya? Y esto sintetiza lo más posible la narración. Y este se tiende a limitar a una sola acción, ¿sí? Nosotros hemos visto y conocemos muchos cuentos y ahora vamos a ver las partes del cuento, sus características. Por ejemplo, sabemos que los cuentos tienen pocos personajes, predomina la fantasía del autor y también se escribe en prosa. También podemos hablar del cuento que tiene otras características, como por ejemplo, que se concentra en un solo aspecto de la vida del hombre, ¿sí? Ahora les invito a ver, queridos niños, un cuento de los 3 cerditos y el lobo feroz. Érase una vez 3 cerditos que vivían en el bosque con sus padres. Como ya eran mayores, decidieron que era hora de que cada uno construyera su propia casa. El primer cerdito, el perezoso de la familia, decidió hacer una casa de paja. En un minuto la choza estaba ya hecha y entonces se fue a dormir. El segundo cerdito, un glotón, prefirió hacer la cabaña de madera. No tardó mucho en construirla y luego se fue a comer manzanas. El tercer cerdito, muy trabajador, optó por construirse una casa de ladrillos y cemento. Tardaría más en construirla, pero estaría más protegido. Después de un día de mucho trabajo, la casa quedó preciosa, pero ya se empezaban a oír los aullidos del lobo en el bosque. No pasó mucho tiempo para que el lobo llegara a las casas de los 3 cerditos. Hambriento, se dirigió a la primera casa y dijo: ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Os soplaré y tu casa tiraré! Sopla lo que quieras, pero no la abriré. El lobo sopló con fuerza y derrumbó la casa de paja. El cerdito, temblando de miedo, salió corriendo hacia la casa de madera de su hermano. El lobo le siguió y delante de la segunda casa llamó a la puerta y dijo: ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Os soplaré y tu casa tiraré! Sopla lo que quieras, pero no la abriré. El lobo sopló con fuerza y la cabaña se fue por los aires. Asustados, los 2 cerditos corrieron hasta la casa de ladrillos de su otro hermano. Pero como el lobo estaba decidido a comérselos, llamó a la puerta y gritó: ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Os soplaré y tu casa tiraré! Y el cerdito trabajador le dijo: Sopla lo que quieras, pero no la abriré. Entonces el lobo sopló y sopló. Sopló con todas sus fuerzas, pero la casa ni se movió. Era muy fuerte y resistente. El lobo se quedó sin aire. Pero aunque el lobo estaba muy cansado, no desistía. Trajo una escalera, subió al tejado de la casa y se deslizó por el pasaje de la chimenea. Estaba empeñado en entrar en la casa y comer a los 3 cerditos como fuera. Pero lo que no sabía es que los cerditos le esperaban con un caldero lleno de agua hirviendo. Y el lobo, al caer por la chimenea, acabó quemándose con el agua caliente. Dio un enorme grito y salió corriendo para no volver más. Así, los cerditos pudieron vivir tranquilamente. Y tanto el perezoso como el glotón aprendieron que solo con el trabajo se consiguen las cosas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bien, niños, espero les haya gustado mucho el cuentito de los 3 cerditos. Y bueno, sabemos que este cuentito es un texto narrativo. Y en los textos narrativos
no solamente tenemos los cuentos, como ya les había mencionado anteriormente, sino tenemos cuentos, tenemos textos de historia y también tenemos los chistes, como el chiste de Snoopy. ¿Recuerdan, verdad? Ahora, en los textos argumentativos, que también lo hemos tocado como una pincelada, tenemos lo que está en los periódicos, por ejemplo. Tenemos los argumentos que presentan diferentes personajes. También tenemos los textos expositivos. Y en los textos expositivos podemos encontrar diferentes tipos de texto, como en el caso de los textos de apoyo que tenemos en los colegios, cuando trabajamos alguna materia, ¿verdad? También tenemos lo que son los diccionarios. Y también tenemos ahora lo que son las cartillas. También son textos expositivos. En los textos dialogados, como les mencioné, se presenta mucho lo que es la entrevista. Y en la entrevista es lo que vemos muchas veces en la televisión, en los medios de comunicación, y cuando ustedes también realizan entrevistas, encuestas a los padres de familia, ¿verdad? A los directores. También tenemos otro tipo de textos, los textos descriptivos. ¿Cuáles son los textos descriptivos? Son los que tienen una retórica, ¿no? Con la imagen, y esta imagen refleja lo que quiere decir el texto. Estos son los textos descriptivos. Tenemos ya el conocimiento de que existen diferentes tipos de texto y que seguramente ustedes ya lo han utilizado muchas veces. Ahora que ya sabemos a qué tipo de texto pertenece, ya los podemos identificar. Me agrada mucho que ustedes hayan aprendido y hayan tomado mucha atención. Muy bien, niños, ahora que ya hemos comprendido lo que es el texto y conocemos los diferentes tipos de texto que existen, les invito a trabajar y a producir sus propios cuentos, los textos narrativos. Y siempre tomen en cuenta que el cuento tiene 3 partes, su estructura, que es la presentación o el inicio, donde ustedes pueden desarrollar qué tipo de cuento quieren tener. También tenemos la segunda parte, que es el nudo. Por ejemplo, en los 3 chanchitos, cuando se presentó el lobo feroz, ¿verdad? Y ahí es donde empieza el problema, el conflicto para los 3 chanchitos. Eso en la parte del nudo. Y por último tenemos el desenlace, cuando el lobo feroz ya pues se va y nunca más regresa y los chanchitos se quedan tranquilos y felices viviendo en el bosque, en sus casitas, ¿verdad? Ustedes ya pueden crear su cuento con la estructura de inicio, nudo y desenlace. Les invito a realizarlo este trabajo y a mostrarlo a sus compañeros. Eso es todo, queridos niños, y bueno, me despido de ustedes con un cariño y un abrazo grande. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.